Bueno, hola alumnos, ¿cómo están? Estamos otra vez tratando de seguir con esta unidad 2 y ya terminando la unidad 2, haciendo un repaso que para ustedes es algo nuevo, no es un repaso, sobre la teoría del desarrollo de la afectividad según el psicoanálisis. Y para eso vamos a aclarar de entrada determinados conceptos que a lo mejor ustedes van a leer en la bibliografía y que no van a tener muy claros. En toda la primera parte que ustedes van a leer, en realidad tiene que ver con esto que habíamos visto de la primera teoría del aparato psíquico y la segunda teoría, si bien no las nombran así específicamente, sí lo que hacen es hacer un desarrollo y un paneo sobre todo lo que nosotros ya habíamos visto. Van a ver que hablan de inconsciente, de consciente, de los mecanismos de defensa, pero introducen algo que ustedes van a ver que yo lo utilizo mucho, que digo instinto o digo pulsión instintiva, y no es lo mismo, ¿sí? Si bien yo lo utilizo y sé por qué lo estoy utilizando, a lo mejor a ustedes les funciona como sinónimo. Y en realidad la pulsión es mucho más abarcativa que el instinto. O sea, la pulsión, además de ser, para definirla, una necesidad fisiológica, como puede ser, la sed, el hambre, la sexualidad. Además de eso, esa pulsión, que tiene que ver con la necesidad fisiológica, que es el instinto en estado puro, va a tener una correspondencia psicológica, que es que a esta necesidad instintiva se le agrega la búsqueda de placer. O sea que cuando hablo de pulsión, no solo hablo del instinto, de la necesidad instintiva, sino que hablo de su concomitante, que es la búsqueda de placer. Y esto lo vamos a ver en cada etapa que desarrollemos, cuando empecemos con los estadios de el desarrollo de la afectividad según el psicoanálisis. Entonces, para dar un ejemplo, cuando el bebé se prende al pecho materno, que cuando es bebé, el pecho materno es una prolongación de él, ¿sí? No distingue el yo del no yo todavía el bebé. Es una prolongación de su cuerpo. Cuando recurre a esto es por una necesidad fisiológica, tiene hambre. Y necesita ser amamantado. Pero esta necesidad fisiológica le hace conocer y lo encuentra con el placer. El placer de succionar. ¿Sí? Y tal es así que después ya no importa la necesidad instintiva. Muchas veces cuando el bebé está angustiado, cuando el bebé, la madre se retira por un tiempo y no la ve, ¿sí? Cuando a lo mejor no tiene hambre, pero se prende al pecho, porque eso le da placer. Y después encuentra sustitutos de eso. El chupete, el dedo pulgar, una sábana, la oreja de un peluche, ¿sí? Y sigue succionando, porque eso ¿qué hace? Lo gratifica y lo calma. Esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de pulsión, porque el instinto sería nada más tener una necesidad que tiene que ser satisfecha. Tengo hambre, me alimento. Ya está. Pero a través de eso descubre el placer.
y va a encontrar otras situaciones parecidas de placer que van a sustituir al pecho materno, pero que le van a traer la misma gratificación. O muchas veces el mismo pecho materno, que se prenden y ya se quedan como dormidos en el pecho materno. Y no tiene tanto que ver con la necesidad fisiológica de alimentarse. Eso como primera medida que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Y que a esta altura, después ya que vimos la primera y la segunda teoría del aparato psíquico y que vimos mecanismos de defensa, me gustaría que tuvieran en claro la diferencia entre pulsión e instinto. La pulsión es mucho más abarcativa. Para empezar a entender y adentrarnos en los estadios del desarrollo de la afectividad, vamos a tener que aclarar algunos conceptos que para ustedes a lo mejor son nuevos. Este modelo de organización del desarrollo de la afectividad está basado en una pulsión que es la privilegiada. Pulsión estoy diciendo, no estoy diciendo instinto. Pulsión que es la privilegiada. Y esa pulsión es la pulsión sexual. En donde en esa pulsión sexual, la energía de esa pulsión sexual se llama libido. La libido es la energía psíquica de origen sexual. Energía psíquica de origen sexual, libido. Pero vamos a empezar a aclarar que sexualidad no es genitalidad. Porque para sexualidad tenemos que llegar al desarrollo maduro adulto. Todo lo que es previo a esto, todos estos estadios que vamos a hablar, tienen que ver con lo pregenital. Las pulsiones se van descargando a través de diferentes estadios que el niño va desarrollando hasta llegar a la adultez. Este es el desarrollo afectivo. Y para hablar de sexualidad, que no es lo mismo que genitalidad, vuelvo a decirlo, la sexualidad, y la voy a decir tal cual la describe Laplanche y Pontalis en el diccionario del psicoanálisis, para que entiendan lo que es sexualidad, y creo que ustedes lo tienen en el apunte, sí lo tienen. Es una serie de excitaciones y de actividades que procuran un placer irreductible a la saciedad de una necesidad fisiológica fundamental. Y pone como ejemplo la respiración, el hambre, la función de excreción, etc. Entonces, sexualidad para el psicoanálisis es una serie de excitaciones y de actividades que procuran placer, pero que no se reducen, por eso dicen que es irreductible, que no se reducen solamente a una necesidad fisiológica. Por eso estamos hablando de pulsión, que es aquello que nos da placer. Por eso di el ejemplo claro con el bebé. Y, la sexualidad infantil, de alguna manera dije que se manifestaba por una expresión pregenital de la libido, de esta energía psíquica de origen sexual, que se va depositando en diferentes partes del cuerpo. Esta libido que se va depositando en diferentes partes del cuerpo, a esas partes del cuerpo que erotiza de alguna manera, se le van a llamar zonas erógenas, son las zonas de placer. Son las zonas donde se desarrolla la pulsión. Así, el chico va a pasar por diferentes
estadios que van a tener determinadas zonas erógenas. Y en cada estadio de desarrollo se va a caracterizar, primero justamente, por poseer una zona erógena. Hay una parte del cuerpo que es la más importante en este estadio, por los diferentes estadios que va pasando. Una modalidad particular de relacionarse con los demás, además de la zona erógena, una forma particular de relacionarse con los demás que nosotros llamamos relación de objeto en el psicoanálisis. Esa forma particular de intercambiar y relacionarse con los demás llamamos relación de objeto. Lo correcto es relación de objeto. Y además, ese estadio va a representar un conflicto para el bebé, para el chico. Un conflicto que va a tener que tener una resolución. Y depende de cómo se resuelva ese estadio de desarrollo, es cómo se va a ir formando la personalidad y sobre todo la estructura de carácter de esa persona a futuro, de ese niño a futuro adulto. O sea, tiene que haber en cada estadio, vuelvo a repetir, una zona erógena, una relación de objeto, la forma en que me relaciono con el otro, diferente en cada estadio, y un conflicto que tiene que ser solucionado. A veces sí, a veces no. Y va a depender esto de la personalidad y la estructura de carácter a futuro que va a tener ese niño cuando llegue adulto. Las etapas no son compartimentos estancos, ¿sí? No son compartimentos estancos. Una etapa pasada envuelve e involucra a la anterior y así sucesivamente. Cuando paso de un estadio a otro, el corte no es tajante, sino que el estadio nuevo va a englobar al que ya pasó. Por eso estamos hablando de una línea progresiva, de idas y vueltas en este desarrollo afectivo, que se marca por estadios de desarrollos con zonas erógenas, que son zonas de placer, estas zonas erógenas, porque la libido, la energía psíquica de origen sexual, y ya sabemos que sexualidad no es lo mismo que genitalidad, y que estamos hablando en estos estadios de pregenitalidad, porque solo la genitalidad se logra cuando uno llega a la adultez, va a ir desarrollando esta personalidad a futuro de cómo se resuelva cada estadio de desarrollo afectivo. Vamos a empezar a nombrarlos. El primer estadio es el estadio oral, que tiene que ver con la oralidad, que va de los 0 a los 2 años aproximadamente. ¿Sí? Ya digo que no son compartimentos estancos, vuelvo a repetirlo. Entonces, ¿dónde está la zona erógena? En la boca y en todas las mucosas orales. Este estadio oral tiene 2 estadios o 2 subfases. La primitiva y después la que viene con la aparición de los dientes. Pero como característica general, la zona erógena, que es la zona de placer,
está en la boca y en las mucosas labiales y en toda la cavidad oral. El bebé no solo se alimenta, sino que, volvemos a lo mismo, encuentra a través del amamantamiento el placer en esta zona. Y esto va a ir haciendo que va a haber un modo, cuando hablo de relación de objeto, que hay una forma de relacionarse, un modo de relacionarse. ¿Por qué? Porque no solo se va a alimentar y esto va a hacer que descubra el placer, sino que además, de alguna manera, lo que va a hacer es, en esta relación de objeto, conocer el mundo a través de la oralidad, de la boca. Por eso, se lleva todo a la boca. Por eso chupa todo, la mantita, los juguetes, el pecho de la mamá, que para él es de él, es una prolongación de su cuerpo. Todo objeto que el bebé reconoce y tiene, lo incorpora a través de la oralidad. Y lo va reconociendo el mundo a través de la oralidad. Y piensen que en ese periodo también está el pasaje de líquido a sólido. Entonces empieza con los sabores, con los gustos diferentes. En este periodo se da, siempre dije que había, además de una relación objeto, un conflicto. Y una frustración y modalidades de resolución de ese conflicto. El conflicto sería incorporar, asimilar o no, o rechazar. ¿Incorporo o rechazo? De ahí la tan problemática situación para las mamás, si se prende al pecho, si no se prende al pecho, si come, si no come, si incorpora, si rechaza alimentos, si se niega a comer. Esta es una forma de relacionarse con el otro y con los objetos y de reconocer el mundo, pero también es una forma de relacionarse con, por ahora, la persona más importante que tiene en su vida, que es su mamá. Tan es así que la mamá dice, no me come, no me come, no se me prende al pecho, no me come, no me quiere comer. ¿Sí? Y yo les digo a las mamás, cuando hacemos talleres, y la verdad que no. La verdad que va a ser un poco difícil que te coma. Va a caer un tanto pesado. No es no come, es no me come. Es a mí. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estaré haciendo mal? En este aceptar o rechazar el alimento, incorporar o no incorporar, a ver, se juega el afecto.
se juega el afecto materno, la relación esa diada sumamente simbiótica que se da entre madre e hijo en esa primera etapa. ¿Sí? Porque digamos que si bien el papá aparece y es importantísimo, lo más importante en esa etapa es la mamá. ¿Mm? Bien. Es el periodo de autoerotismo. Cuando reconoce que el succionar, el alimentarse le trae placer, se chupa el pulgar. O si no, el chupete. O las dos cosas. O todo lo que viene a mano. ¿Sí? El placer y el lazo afectivo que se da está concentrado en esta satisfacción oroalimenticia. Ahí se juegan los conflictos. Ahí la mamá, cuando le rechaza comida, parece que la rechaza a ella. ¿Mm? Este periodo está considerado como muy importante, porque es el primer periodo o estadio para el desarrollo posterior de la personalidad del chico. ¿Mm? Y hay esto de incorporar y atender al otro, o sea, la atención o la privación. ¿Sí? La frustración sería la privación, el no incorporar. Si yo parto ese periodo, hay otro periodo en el medio, un subperiodo o una subfase, como quieran llamarlo, o un subestadio, que es cuando aparecen los dientes. Y el chico no solo aprende a succionar, también aprende a morder. Y muerde el pecho de la madre, es lo primero que muerde. Y la mamá, ante el dolor, retira el pecho. Y él se siente frustrado. Ahí está el conflicto también. Entonces tiene que aprender a succionar sin morder. Pero es una etapa donde descubrió que el morder existe. Entonces muerde, no solo chupa ahora, muerde todo lo que encuentra. Pero ahí se produce una vuelta de rosca en la relación de objeto. Se agrega que no solamente morder quiere decir hincar en la realidad. Bueno, los pensamientos de ese bebé se hincan en la realidad. Empieza a haber más principio de realidad. Cuando el bebé nace es puro ello, recuerden, segunda teoría del aparato psíquico. Cuando empieza no solo a succionar, sino a hincar, a morder, también los pensamientos o estructura psíquica se asienta más en la realidad. Y empieza a funcionar este principio de realidad contra el principio del placer. ¿Mm? Bien. Vamos al segundo estadio, que es el sádico anal, que va de los 2 a los 4 años, más o menos. Pero el anterior no terminó, ¿sí? Sigue, y este va a englobar al anterior. Estadio sádico oral. ¿Dónde estará la zona erógena? En la región anal. Este es el periodo donde el bebé empieza con la locomoción, o sea, primero a gatear, si es que gatea, algunos no gatean, y después a caminar. Ya el bebé descubre lo que es alejarse del otro, lo que es la independencia,
lo que es pararse sobre sus miembros inferiores y caminar. Y ya el mundo que se abre, ¿quién lo para? No lo para nadie. Junto con esto viene el entrenamiento esfinteriano, esto de controlar el pis y la caca. Por supuesto que lo más fácil de controlar es lo grueso, que son las heces. Controlar la micción, controlar el pis, se necesita como una motricidad más fina desarrollar. Entonces, es muy importante este periodo. Muy importante. Tan importante es que muchas veces hay que entrenar a los padres. Porque uno tiene que estar consciente de cuándo se puede hacer esto y cuándo no. Porque si no, aparece la privación, la frustración para el bebé. Si yo adelanto este periodo y el bebé no está preparado para controlar esfínteres, lo único que voy a hacer es martirizarlo, es frustrarlo. De cómo emprenda el entrenamiento en sus esfínteres, es cómo se va a resolver bien o no este periodo. Y qué traumas o fijaciones van a quedar. Yo solo puedo, hacer control de esfínteres si y solo si ese niño, ese bebé, puede sostenerse en sus miembros inferiores y caminar bien. ¿Qué implica esto? Que es imposible hacer el control de esfínteres antes de los 2 años. Y hay chicos que lo van a lograr a los 2 años y hay chicos que van a precisar más tiempo. Pero necesito el pararse, el que pueda pararse y tener una locomoción bípeda y sostenerse sobre sus miembros inferiores. Porque si no, no hay esfínter que pueda controlar. Y si lo hago antes, es frustración. Y es violencia. Y si solo lo logra antes, es porque hubo una mamá absolutamente obsesiva que lo único que hizo fue sentarlo en el inodoro, en la pelela, en donde sea, horas para que controle, porque es imposible que controle antes. Solo a través de frustración. Y a través de castigo. Que no estoy hablando del castigo físico, estoy hablando del castigo psicológico. Bien. Entonces, la zona se desplaza esta zona erógena de la zona oral a la zona anal. Y las experiencias de satisfacción van a tener que ver con la defecación. ¿Con el retener o con el soltar? Con el retener y con el soltar. Y de cómo la mamá, que es la que generalmente hace el control, se obsesione con esto. El conflicto que se produce en este estadio
se va a resolver satisfactoriamente o no. ¿Y dónde está el conflicto? En aceptar o no el entrenamiento esfinteriano, la disciplina esfinteriana. Lo que ustedes tienen que entender es que para ese niño, literalmente, lo que sale de su cuerpo es sumamente importante. Es parte de él. Todavía no tiene asociado culturalmente, como tenemos nosotros, la noción de asco con las heces. Por eso los vamos a ver jugando. Por eso en esa época de jardín, de 3 a 4 años, con lo que más les gusta jugar, ¿con qué es? Con la masa, con el agua, con armar la masa, con la plastilina, con el barro, con la arcilla. Porque simbólicamente representan las heces. Pero representan mucho más. Esto, manejar la masa en el juego, tiene que ver con la plasticidad o con la rigidez. Por eso decimos que esta etapa es tan importante, porque va a tener que ver con la plasticidad y la rigidez posterior de su estructura psíquica, de su personalidad, de su carácter. El deseo de la mamá es que controle, pero puede ser no el deseo de él todavía. Por eso es una etapa que requiere muchísima paciencia, que requiere relajar, que requiere aplaudir, digo, recompensar. Porque él teme a eso que sale de su cuerpo, que se vaya. Por eso el problema del inodoro. Hay chicos que les cuesta mucho sentarse en el inodoro. En el grande estoy hablando. En los más chiquitos ahora hay todo un sistema de estructura diferente a cuando yo era, que ya estoy grande, ¿no? O la pelela. Es más fácil la pelela. ¿Y cuántas veces logran hacerlo en la pelela? Lo traen como un regalo mostrándolo. Sí. Y uno entra en pánico. ¿Sí? Es un regalo para él. Porque es algo que sale de su cuerpo y que se lo da a su mamá simbólicamente. Todavía no está culturizado, todavía no sabe lo que es el asco. En ese estadio empieza esto de la pulcritud, la suciedad, el asco. El conflicto es, ¿respondo a los deseos de mamá o no respondo a los deseos de mamá? Y ahí viene la actitud oposicionista. Por eso también este periodo se llama oposicionista. Porque aprenden el no. Y aprenden a oponerse al deseo materno también. Empiezan a aprender. Y se necesita en este momento una conducta más agresiva para el control esfinteriano. Agresiva propia del bebé, estoy hablando. No de quien hace el control, del quien enseña. Por eso a este estadio se lo llama sádico anal. Y se lo llama así porque el bebé necesita, en su control de esfínteres, tener cierta agresividad para retener
y para relajar el esfínter en el momento que sea preciso. Y el conflicto es este: ¿retengo o no retengo? ¿Retengo o suelto? ¿Suelto eso tan importante que sale de mi cuerpo? ¿Y por dónde se irá? ¿Y a dónde se irá? La posesión, chicos, la posesión. Piensen en la conducta adulta. Miren cuántas cosas estoy tirando. El soltar, el dejar ir o el retener. La posesión egoísta, patológica o la generosidad. La pulcritud patológica o la dejadez y la suciedad. Miren todas las cosas que salen de ese periodo. El hecho de que pueda movilizarse el bebé implica una independencia de la madre, que la madre teme. Que la madre teme. Ya no es un bebé que lo siento, lo pongo, lo duermo, no, ya es un bebé que anda por toda la casa, que descubre, que busca, que dice que no, igual que la mamá. Aprende de la mamá dice no, no, y él cuando quiere expresar algo que no le gusta y uno le dice hace tal cosa o es no, dice. Es un periodo muy rico, y de cómo se transite ese periodo va a seguir desarrollándose la personalidad futura adulta de esa persona. Vamos al tercer estadio, el estadio fálico, que va entre los 4 a los 5 años. Ahí hay un desplazamiento de la zona erógena anterior, que era la anal, a la zona genital, a los órganos genitales, donde el tocarse y el descubrirse da satisfacción libidinal. Aparece en este periodo la curiosidad sexual por los órganos, por la diferencia anatómica entre el varón y la mujer. Aparecen todas las preguntas. Y cuando no preguntan directamente, lo hacen saber a través de los juegos, de las cosas que hacen. Lo que pasa que a veces los papás hacemos el ole y hacemos como que nos vemos. Ese es el momento de empezar, de contestar, de llamar a las cosas por su nombre, en vez de ponerle todos los adjetivos que no tienen nada que ver con nada. Y además de la curiosidad por la diferencia anatómica, también el papel que juegan el padre y la madre en la procreación, que lo sospechan, que lo saben. La curiosidad sexual está a flor de piel. Es la primera adolescencia, este estadio. Con la diferencia de que todavía no están desarrollados físicamente, ni están maduros sus órganos reproductivos. Por eso estamos hablando de pregenitalidad, no de genitalidad adulta. La diferenciación sexual
La diferenciación sexual se basa en la ausencia o la presencia del pene. La teoría que el bebé tiene es que todos tienen pene. Todos. Y por supuesto la madre también. ¿Cómo que no? Si es la fuente de amor. Solo a través de la educación, de el limpiarlos, de haber visto a un padre o una madre, de haber visto a un hermano, de haber visto a un primo, de haber visto a un amiguito, la curiosidad sexual está a flor, es que empiezan a descubrir que no todos tienen pene. Los varones tienen pene, las nenas no tienen pene. Pero la madre sí, la madre sigue teniendo, desde esa estructura. En ese momento, la identificación con la madre es lo más importante. La madre es la figura más importante para ambos sexos, para la niña y para el niño. Y se identifican con ella. Pero ahí es donde entra fuerte la figura paterna. La aparición de la imagen del padre. Y en esa aparición de la figura paterna, que es necesaria que aparezca, absolutamente necesaria que aparezca, lo primero que el niño o la niña se dan cuenta es que ellos no son los únicos poseedores del amor de la madre. No son el único objeto de amor de esa madre. Y que el padre es responsable de esa frustración, de no ser el único objeto de amor de la madre. Y además, que el padre es el portador, y ya no vamos a hablar de pene, vamos a hablar de falo, para la teoría psicoanalítica. Que es el único portador del falo, del pene. No los voy a complicar porque el falo es mucho más que el pene, pero para eso tendrían que saber un montón de psicoanálisis y nos quedamos ahí. Yo le voy a dar un nuevo video especial a lo que voy a nombrar ahora, sobre estas tres figuras, madre, padre, hijo o hija, sobre este triángulo, sobre esta triangulación, va a aparecer y se va a constituir alrededor de estos tres personajes lo que llamamos el complejo de Edipo, que es totalmente diferente cómo se desarrolla en la mujer que cómo se desarrolla en el varón.
Y voy a nombrar que en este periodo se desarrolla el complejo de Edipo, que medianamente lo voy a resumir así porque después lo vamos a hacer despacito en otro video. En el caso de la niña, es la atracción por el progenitor masculino, por el padre, y la rivalidad y rechazo por la madre. Y competencia. En el hijo va a ser al revés. El objeto de amor va a ser su madre. Y va a rivalizar y a competir con ese padre por el amor de su madre. Pero tengan en claro que al principio, tanto mujer u hombre, hijo o hija, niño o niña, el primer objeto de amor y de identificación es la madre. El varón va a seguir con el mismo objeto de amor y de identificación. La niña va a tener que hacer el pasaje de la madre al padre como objeto de amor y de identificación. ¿Sí? La resolución de este conflicto, a ver, en el caso de la mujer va a pasar por la renuncia al padre como objeto de amor. Edípico. Por temor a la madre, que además se la teme y se la ama, ¿no? En esta relación amorosa, porque es una relación amorosa, es un triángulo amoroso, edípico, incestuoso. Pero son nuestros primeros objetos de identificación, nuestros primeros objetos de amor, el padre y la madre. En el caso del varón va a ser al revés, va a tener que renunciar al amor y a los deseos por la madre, amorosos. ¿Para qué? ¿O por qué primero? Por temor al padre. De esos dos conflictos, en hija y en hijo, la resolución va a ser la identificación de la hija con la madre y del hijo con el padre. Lo dejamos ahí. Le voy a dedicar otro video, tranquilo, porque lleva mucho más para que puedan entender. Bien. Salido de este estadio fálico, aparece el periodo de latencia, que va de los 5, coincide con la entrada en la escolaridad primaria, desde los 5 hasta la pubertad. Se considera este periodo como una parada del desarrollo de la libido. No hay tal parada de desarrollo de la libido, pero digamos que se aletargan todas estas búsquedas de placer en diferentes zonas. Y una vez superado el complejo de Edipo, miren cómo lo hago, el chico desplaza
todas sus actividades y su interés en el mundo exterior. ¿En qué? En aprender, en la intelectualidad, en los deportes, en la escolaridad. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Hay como todo este periodo anterior cae en lo que el psicoanálisis llama amnesia infantil. Cae bajo la barrera de censura. Esa barrera que separa el inconsciente del consciente. A ese periodo se le llama amnesia infantil, porque es muy poco lo que recordamos, salvo flashes o salvo algunas historias que a lo mejor quedan como muy claras, o algunos acontecimientos que nos traumaron y que quedan como en nuestra memoria visual. Y entonces aparece lo que yo dije, el interés por las creaciones, por lo intelectual, por los deportes, se subliman estos impulsos, estas pulsiones, y se las deposita en el crear, en el deporte, en estudiar, en la intelectualidad, etcétera, etcétera. Ahí a esta altura ya ha habido un montón de procesos represivos para que seamos ¿qué? Individuos socialmente adaptados a la sociedad que nos toca vivir, valga la redundancia, y a la cultura en la cual nos toca interactuar. Por último, viene el estadio genital, que es luego de la pubertad, aparece de vuelta, pero a gran escala y como un volcán, los cambios fisiológicos en el varón, en la mujer, la menarca, o sea, la primera menstruación, ya todos los caracteres sexuales primarios y secundarios, y las hormonas a full. Aparece el periodo adolescente. Y junto con esta adolescencia aparecen las crisis adolescentes. Un periodo donde se resuelven conflictos anteriores y donde se van a dar identificaciones proyectivas e introyectivas y se va a formar definitivamente esa personalidad única e irrepetible que nos hace totalmente diferente del otro, como un sello, una marca grabada. La estructura fuerte del carácter queda como solidificada, estructurada, y da paso, ahora sí, a la sexualidad y a la genitalidad adulta, que lleva toda esa pregenitalidad de los estadios anteriores que acabo de nombrar. La elección y la búsqueda por la pareja sexual, por la pareja amorosa, fuera de los límites familiares. Los grupos sociales, los grupos de amigos que son más importantes que la familia. La oposición a los padres como una generación que crece y que se tiene que oponer a la anterior, porque es la única manera de crecer. Una generación se opone a la otra y supera a la otra. Así debería ser en cualquier sociedad adulta y no enferma. La generación anterior es la transmisora de historias vívidas y de experiencia. Transmite a la generación nueva. Pero esas experiencias le sirven como marco.
porque la nueva generación debe andar su camino y debe realizar su propia experiencia. Y las experiencias del otro solo sirven como referente. ¿La tomo o la dejo? ¿Me puedo equivocar? Seguro. De eso se trata. Ojalá me equivoque hasta el último momento de mi vida. Se aprende. Y muchas veces uno dice, uy, si le hubiera hecho caso, o si hubiera escuchado. Bueno, no era el momento, no escuché. Mala suerte. Pero si lo aprendí, por propia experiencia, no por experiencia ajena. ¿Mm? Bien. Esto es el desarrollo o la teoría del desarrollo afectivo según el psicoanálisis. Y le vamos a dedicar un capítulo aparte, un vídeo aparte a el complejo de Edipo y la resolución del complejo de Edipo. Resolución al fin. Si es que se resuelve. ¿Mm? Por eso les mandé en el trabajo práctico que tienen que hacer, que tienen que leer el mito de Edipo. ¿De qué se trata el mito de Edipo? El mito griego de Edipo. Que Sófocles, en el año 400 y antes de Cristo, en la Grecia, escribe más de 120 tragedias, de las cuales pocas se conocen porque otras se perdieron, ¿sí? Y escribe una obra sobre la tragedia griega mitológica que se llama Edipo Rey, ¿sí? Si quieren pueden leerla, es una obra de teatro clásica, de los clásicos. Pero me interesaría que si no van a leer la obra, por lo menos busquen el mito de Edipo, la historia de Edipo Rey, y la lean. Porque ahí van a entender de dónde arranca y por qué Freud toma, el psicoanálisis toma el complejo de Edipo y lo hace universal en el desarrollo de la teoría de la sexualidad y de la afectividad humana. ¿Sí? Bueno, chicos, por ahora nada más. Quedamos con esto. Cualquier duda me consultan, ya saben, a través del vídeo haciéndome preguntas que algunos alumnos me hacen o a través de los grupos de WhatsApp. O por mail, como quieran. Y seguramente voy a subir el segundo video sobre estadio fálico y complejo de Edipo. Y la diferencia entre ambos sexos. Bueno, por ahora nada más, chicos. Espero que esta explicación les ayude a leer la bibliografía que tienen. Les mando un cariño enorme. Sigan cuidándose mucho, sobre todo en esta época. Y nos estamos viendo a través de las clases, a través de YouTube. Y continuamos con este último material y el último vídeo que voy a subir. Estaríamos terminando la unidad 2. Bueno, les mando un cariño.